vamos a revisar el producto Power BI Desktop. Vamos a hacer un primer vistazo, el producto que ya tienen descargado e instalado. El primer paso que se hace con Power BI Desktop es obtener datos sobre los cuales se van a trabajar, ¿sí? Para el primer ejemplo, vamos a obtener unos datos que también los tienen en los materiales, dentro de lo que es la clase 1. ¿Sí? Para obtener datos, hay un conjunto de orígenes de datos que tenemos disponibles, y también puedo dar en más como para hacer todos los orígenes de datos. Los orígenes de datos yo me tomé la molestia de contarlos antes de la clase de hoy. A la versión de diciembre estábamos por 105 tipos diferentes de orígenes de datos. O sea, es una lista muy extensa si lo ponemos en todo, pero también están clasificados para que los puedan encontrar más fácilmente en diferentes tipos. Orígenes de datos que tengan que ver con un archivo puntual. Ahí vemos líneas de Excel, archivos de texto, XML, JSON, carpeta. Carpeta es algo muy útil cuando tengo dentro de una carpeta, tiro una lista de archivos, entonces quiero todos los archivos de una determinada extensión que estén en esta determinada carpeta. En elementos y sensores se utiliza mucho eso. PDF es algo que lo han incluido hace pocos meses. También pueden leer desde PDF las tablas que hay en los PDF y que eso lo puedo utilizar en mis orígenes de datos. Lista y carpetas de SharePoint, por supuesto. Después, bases de datos como tales. Acá hay una lista muy amplia. Oracle, IBM, SQL Server, Access, MySQL, Postgres, Sybase, SAP. Una lista extensa de conectores que se sigue ampliando. Les mencionaba que se va ampliando mes a mes el producto. También de componentes de Power BI. Una vez que yo lo publico en la nube, yo puedo los mismos orígenes de datos que utilicé en un informe también alimentar a más informes. Servicios en la nube de Azure, como base de datos SQL de Azure, Data Warehouse. Servicios en línea, SharePoint, Google Analytics, producto que también para mismo Facebook como origen de datos. He visto community managers que quieren conectar acerca de todo lo que hay en un determinado muro para saber el seguimiento de cuántas personas están siguiendo las publicaciones, el impacto y el efecto que va teniendo, quiénes respondieron la misma, quiénes no. También con Google Analytics para saber quiénes están accediendo a mi página, cuál es el porcentaje de rebote, de conversión para páginas de e-commerce, cuántos de mis visitantes terminaron comprando, cuántos no. Sería una lista bastante amplia de productos. Otras soluciones, páginas web, servicios web, orígenes ODBC, OLEDB. Esta lista, como digo, se va ampliando en esas mejoras que va teniendo mes a mes el producto. Ahora, para este ejemplo sencillo, voy a comenzar con datos que tengo en una planilla de Excel que también tienen disponible entre los materiales. Y específicamente vamos a utilizar una planilla que se llama ejemplo financiero. Ejemplo financiero, algo muy interesante cuando me voy a conectar a un origen de datos, es que él me da la posibilidad de mostrarme todas las hojas y todas las tablas que tiene ese archivo, en el caso de conectarme a una planilla de Excel. Yo puedo seleccionar una de ellas y que me haga una previsualización para que yo vea si son realmente los datos que quiero o no. ¿Sí? Acá efectivamente estos son los datos. Lo puedo ver como tabla, como hoja, sabiendo la diferencia en Excel que le da a las hojas. Son todo lo que hay en las celdas comprendidas en la hoja. Y las tablas es un rango de celdas que yo digo, a esta voy a tratar como tabla. Siempre que tengan estas dos opciones, mi recomendación es trabajar con las tablas. Con el componente que vaya a elegir, lo marco para decir, esta es la tabla de la cual quiero importar los datos. Y le doy cargar. Al decirle cargar, se va a conectar a la planilla de Excel, va a obtener los datos, los va a incorporar a la herramienta y la lista de tablas y campos me la va a mostrar en esta sección. ¿Sí? Entonces, en esta sección vamos a tener la lista de campos con los que vamos a ir trabajando. Crear informes
Es una tarea bastante intuitiva, muy sencilla, en la cual consiste: yo tengo acá un campo que es el importe de ventas, yo lo arrastro y lo suelto hacia el gráfico, y siempre Power BI va a tratar de expresarme esa información en un formato gráfico. En este caso me hizo un gráfico de barras. ¿Sí? Yo, si a la información de ventas le quiero combinar sobre el mismo gráfico la información de país, deposito país en el mismo gráfico y lo que él me prepara es un informe de ventas por país. En la misma página puedo ir agregando otros informes, como podría ser arrastro ventas en un espacio en blanco, arrastro segmento. También puedo cambiar acá las visualizaciones, que son un conjunto de componentes gráficos que puedo ir variando. Puedo agregar nuevamente ventas. Voy a hacer otra vez con país, pero esta vez la venta de país voy a utilizar otro tipo de gráfico que tengo aquí, un globito de un mapa. Y él va a ubicar en el mapa esas posiciones. Y acá, muy interesante, digo posiciones porque yo en mi base de datos no tengo ni latitud ni longitud. Lo único que tengo es el nombre del país. Pero el nombre del país es más que suficiente para que yo lo pueda ubicar en el mapa. No necesito solamente la información geográfica de latitud y longitud para poder ubicar. Yo a veces tengo en mis bases de datos nombre de la ciudad, un departamento, países, y eso ya lo puedo aprovechar no necesariamente sin tener latitud y longitud. Es algo muy útil para ver dónde están mis clientes, mis operaciones, etc. Otro informe más que podemos hacer son las ventas por bandas de descuentos. Voy a cambiar también el tipo de gráfico. Puedo, con cada uno de los gráficos, cuando ya tengan la forma que voy necesitando, puedo trabajar en esta herramienta que se llama de formato, donde puedo, por ejemplo, al eje de las X aumentarle el tamaño del texto para que se lea más grande el nombre del país. A este gráfico. Otra cosa muy interesante. En los gráficos tienen una relación en la cual, a partir de lo que yo voy seleccionando, por ejemplo, si elijo Estados Unidos, todos los demás gráficos se filtran a lo que voy seleccionando. Entonces sé qué porción de estos descuentos corresponde a la parte de Estados Unidos, qué porción de los segmentos corresponde a Estados Unidos, qué parte de ubicaciones en el mapa corresponden a Estados Unidos. Lo mismo cambiaría si yo elijo Francia, si elijo Alemania, van cambiando los gráficos. También eso lo puedo decir, a ver, ahora quiero analizar el segmento gobierno de todos los países y se van filtrando los demás, como para que yo pueda hacer un análisis de los datos. Y es acá donde se vuelve rico porque empiezo a combinar determinadas variables. Quiero saber qué proporción de un dato está en el otro. Esto es muy interesante. Lo mismo para ver quiénes son los que más descuentos altos dan, descuentos bajos, que no hacen descuentos, medios, ¿sí? Además, en la parte de formato, como dijimos, podemos aumentar, cambiar el tipo de letra, los tamaños, ¿sí? Leyendas, elementos, etc. Los informes, una vez que yo lo voy completando, lo puedo guardar, ¿sí? Esto lo voy a guardar como demo inicial. Como estamos utilizando todos una cuenta compartida para lo que es el Power BI Service, yo a todos los informes, y les invito a que hagamos lo mismo, le voy a poner mis iniciales. Cuando ustedes hagan un ejercicio que lo vamos a publicar, les recomiendo como sufijo que le pongan sus iniciales a fin de que podamos distinguir los trabajos realizados de cada uno, ¿sí? Tengo inicial RG de Rodrigo Gutiérrez. Y a partir de aquí, yo tengo un botón publicar, que cuando le doy publicar, me pregunta un área de trabajo, la voy a seleccionar. Comienza el proceso de publicación. Para publicar, efectivamente, esto tiene que estar guardado en el equipo local. Y me dice la programación de publicación.